Pues el año está a punto de terminar y viendo en retrospectiva me he dado cuenta de algo a través de los años, hablando concretamente de Marvel y DC, y es la bipolaridad con la que reacciona el público. Que Marvel ya murió, que Marvel revivió, DC está muerto, DC revivió, ya decídanse, ¿no? Bueno, al final son consecuencias de todos los malos lanzamientos de anteriores años, y es que incluso hubo un punto en el que se lo tomaron como a reto los grandísimos. Y algo característico de esta área, o bueno, internet en general, es que siempre buscan enemigos inexistentes. Por ejemplo, si bien en general hubo una gran aceptación por la película de Deadpool y Wolverine, hubo quienes querían que se conectara directamente o mostrar algo de lo que sigue, como la de Avengers Doomsday o Secret Wars, considerando que apenas un día después del estreno se anunció recién el elenco y cómo iba a ser esa fase. También está lo típico de los de Marvel contra DC, o lo más reciente con DC, lo del tráiler de Superman, mismo caso que con Deadpool. Tuvo una gran aceptación general, pero digamos que cierta parte, digamos las vidas de Snyder, no, ya en serio. Bueno, hubo discusiones sobre que la película ya era muy fantasiosa y mamada y media. El punto es que siempre ha habido este tipo de debates, así que ¿por qué no vemos la cronología y de paso a ver si encontramos una razón de por qué hay tanta bipolaridad con los de Marvel y viudas de Snyder con DC? Comencemos con algo tranquilo, época de los 2000. El Spider-Man de Raimi, el Batman de Nolan. Sí, un universo cinematográfico y el cine de superhéroes no era lo que dominaba. Qué buenos tiempos. Pero ya entramos al inicio del desmadre. Con la primera de Avengers, no hace falta entrar en detalle, Marvel presentó películas de diferentes héroes que en base a pocas escenas daba a entender que estaban conectadas y finalmente se reunirían en esta película. La estrategia funcionó, grandes números en recaudación, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos a DC, que en ese tiempo ya estaría finalizando la saga de Nolan. Esto lo voy a decir con temor a equivocarme, pero se dijo que ya viendo lo exitoso que estaba haciendo lo del UCM, DC tenía planes de iniciar su propio universo y lo iniciaría nada más y nada menos que con el Batman de Nolan. Este obviamente dijo ni madres. Entonces decidieron buscar un director para su siguiente película, uno que podría crear una historia seria y oscura que funcionó con las de Batman, y ese era Zack Snyder. Pero la película que iba a dirigir no era de Batman, sino Man of Steel. A ver, hay que admitir que fue una propuesta interesante, un Superman más serio y que no se iba a recurrir a lo tradicional. Años antes ya se hizo el intento y no funcionó. La película en general no es mala, de hecho tuvo una buena aceptación, tiene sus cosas ilógicas y digamos que en cuanto a ser serios pueden llegar a exagerar y bueno, se pierde su seriedad, pero no fue un mal inicio y lamentablemente ese llegaría a ser el problema. Pero primero pasemos al siguiente periodo. Marvel ya había sacado 2 películas de los Vengadores y para hacer las cosas más interesantes, pues tocaba hacer que los mismos superhéroes se enfrentaran entre ellos. Y sí, estoy hablando de Civil War. El conflicto de la película estalló debido a sucesos de anteriores a esta, y eso no sería problema. A este punto ya tenían un público ya establecido y de cierta manera llegaban a destacar en los estrenos de sus películas, ya que muchas personas casuales o público en general iban a ver estas. Y DC lanzó Batman vs Superman. Aguanta, ¿no nos estamos saltando películas? Nope. Desde Man of Steel, la siguiente película que lanzaron fue esta. Fue un periodo de 3 años, periodo en la que Marvel lanzó por lo menos 5 películas. Ni siquiera una para presentar a Batman. Que hablando de eso, la película presenta a 2 personajes clave para lo que se supone que sería su universo cinematográfico, que son Batman y Wonder Woman. Y de paso se chingan a Superman. Todo eso lo comprimieron en una película de 2 horas y media. Ya te estarás dando una idea de los fallos que estaba teniendo DC. El tener un universo poco construido. Cabrón, querían tener un universo al nivel del UCM solo con 2 películas. ¿Y recuerdas lo que dije de Man of Steel, que tuvo éxito aún teniendo esa seriedad exagerada que hacía que dejaban ser serio y ciertas cosas ilógicas? Pues aquí... ¡Encuentra ese hombre! ¡Salva a Marta! ¿Qué? A pesar de todo eso, la rompió en taquilla. Esto puede ser por varias razones. Personajes icónicos, conocidos más allá de los cómics, y la propuesta de Zack Snyder seguía siendo de interés del público. A pesar de todo, era algo diferente e incluso contrario a lo que hacía el UCM, que llevaba a utilizar la comedia a diestra y siniestra. Iba lento, pero no por un mal camino. Su fanaticada iba creciendo,
pero lo bueno terminaría ahí, ya que ese mismo año saldría la película de Suicide Squad, la cual tiene un tono completamente diferente. La rompió en taquilla, pero digamos que traicionaría la esencia de lo que sería este universo. Después de la película de Wonder Woman se podría decir que fue la mejor de este universo. Shazam tampoco es mala, pero lo que sigue después solo iba a empeorar las cosas. Lamentablemente por cosas que simplemente llegan a pasar en la vida. Zack Snyder dejaría la producción de Justice League, y la película final fue un desastre. Cambiaron de director, quitaron y cambiaron partes de la trama, haciendo que la historia sea inconsistente. Y con Suicide Squad eran películas que parecía que querían imitar a las del UCM. Después prácticamente entrarían en un periodo muerto. Y por otro lado, ya se sabe en esta parte de la historia de Marvel, está de más explicarlo. Periodo Infinity War en the Game. Desarrollo de 10 años llegando a su fin. Momentos que no se van a volver a repetir. Por cierto, esos días también Sony estrenaba su universo. Sí, no hace falta tampoco explicar eso. A partir de este punto las cosas empezarían a decaer para ambos lados. Después de Endgame, digamos que lo que sigue ya no tenía una línea concreta, pues ya estábamos en el 2020. Ya saben lo que pasó ese año. Esto provocaría que muchos proyectos cinematográficos en general fueran retrasados e incluso cancelados. Aún así, Marvel lanzaría demasiados proyectos, muchos, debido al lanzamiento de la plataforma de Disney. Series y películas que fueron lanzados simplemente para tener contenido. La cantidad masiva haría que los proyectos bajaran en calidad, tanto en historia como en producción. Es que ese CGI es una mamada. No solo eso, sino que el güey que hacía de Kang, el villano de la siguiente película de los Vengadores, se metió en pedos legales, cambiando completamente el rumbo que iba a tomar el UCM. En medio de esto se lanzó No Way Home, que sería lo más destacable e incluso, además de que recaudaría un chingo de dinero en taquilla. Luego hay cosas rescatables, pero que no destacarían tanto como No Way Home, además de que las expectativas ya eran altas por parte del público, pero no se las cumplieron. Siendo sinceros, eran cosas que tampoco eran imposibles de hacer. Tenían material para inspirarse, estoy hablando de los cómics, si hablamos de historia, y en cuanto a personajes, habían demostrado que no era imposible traer a los que ya habían salido en sagas anteriores a el UCM. Esto solo hacía parecer que no hacían caso a su público y que como ratas estos consumirían cualquier mierda que les lanzaran. Y al final se demostró que no. Además fue extraño porque parecía que querían contentar a otro tipo de público. Ya sabes, el típico grupito de Twitter que hablan como si fueran muchos pero solo son unos cuantos pendejos. Eso también les jugaría en contra. Y por parte de DC no era distinta la situación. A partir del desastre de Justice League ya no sabían qué rumbo tomar. En parte lo del 2020 fue el culpable. Seguirían lanzando películas a las que no les fue para nada bien, como la secuela de Wonder Woman o Birds of Prey. Pero sucedería algo que de hecho se conecta con lo anterior que dije, pues esos grupitos de Twitter harían acto de presencia funando a James Gunn por publicaciones de hace un chingo de años, y Marvel por presión social y actuando a lo idiota, sacaría a James Gunn de futuros proyectos. Entonces, cabrón, ¿ese no es el güey que hizo populares a esos cabrones que no los conocían de su casa? Llega la siguiente de Suicide Squad, pero no lo están funando, no nos podría afectar. ¿En qué? ¿En estar más jodidos de lo que ya estamos? Contrátalo de una vez. Y así fue como salió esa película. En fin, lo que sigue sería un desmadre total. Aunque todo lo anterior igual que mencioné no está tan en orden, pero ahí te va. Sale el Snyder Cut, que es una versión que como tenía que haber sido la Justice League de Zack Snyder. Revive las esperanzas de seguir con este universo. Se rumorea que sí, se rumorea que no. Warner cambia de propietarios creo que más de 2 veces. La jerarquía está a punto de cambiar. El Superman de Cavill aparece al final. Continúan con las esperanzas de resurgir de este universo. Black Adam valió verga en taquilla. Mandan a Henry a la mierda. Shazam 2 al olvido. Ezra Miller creía que estaba en el GTA y ese desmadre en Hawái. Aún así la película de Flash sale. Habría funcionado si lo sacaban años antes, pero ahora valió madre. Casilla en Batgirl, que ya había sido terminado, pero aún así desapareció la película. Aparece un nuevo Batman que la rompe. Yo soy la venganza. Aunque este está separado completamente de este universo, Amber Heard le caga la cama a Johnny Depp y esto provoca un cambio en la producción de Aquaman 2. Con su lanzamiento nos despedimos definitivamente de este universo. Ahora bien, en cuanto a las producciones de Snyder, hay que admitir que eran interesantes. Y queda como una espinita clavada más después de ver el Snyder Cut, pero también hay que considerar que a este punto esas propuestas ya habían sido indagadas de cierta manera,
porque en cuanto a cine de superhéroes ya estamos hasta el culo de producciones y ya se ha armado y desarmado, construido y deconstruido a todo tipo de personajes, así que creo que es mejor quedarse con lo que hubiera sido y ya. Y finalmente el paso a la actualidad. Con Marvel, pues lo más destacable de este año es, claro, Deadpool y Wolverine, recuperando los números en taquilla, pero no solo se quedaría ahí, pues justo después del estreno se llevaba a cabo la Comic Con, en la cual se presentarían los proyectos de la siguiente fase, y básicamente es parecida a la estructura del anterior, me refiero a la saga del infinito, es decir, seguir un rumbo concreto que llevaría hacia la película de Avengers, que serían de 2 partes, y presentarían al villano principal, que sería Doom, y quien sería interpretado por nada más y nada menos que... Solo queda esperar a ver cómo saldrá esto. Si bien no significa que cada película a partir de ahora sea un endgame, al menos le metieron una mejor organización que la anterior fase. Y quién sabe, de aquí a un tiempo hablemos de la caída definitiva de Marvel o del resurgimiento de este. Y por último, DC. Mencioné que Warner había cambiado de propietario. Para quienes no lo sepan aún, estos son los que tienen los derechos de DC. En ese desmadre, James Gunn terminó a cargo de DC, pues este decidió hacer un reinicio, pero manteniendo personajes que prácticamente eran parte del anterior universo, pero no los más destacables, pero sí considerarían parte de la historia del anterior. Bueno, es confuso y ya veremos cómo le hace. Lo más destacable hasta el momento sería la de Peacemaker. Y bueno, ya se presentó el tráiler de la película de Superman, que muestra uno que sería más apegado a los cómics, y el cual ya establecería el universo que propone James Gunn. Aquí sucede lo mismo que con Marvel. Al menos parece que ya tiene una estructura y un rumbo concreto, y solo nos queda ver cómo se desarrolla. Es curioso como la funa de James Gunn hizo que se armara un efecto dominó y terminó con él dirigiendo su propio universo, que quién sabe y le termina siendo competencia directa a Marvel. Como se habrán dado cuenta, ambos lados están en un punto de reinicio o reestructuración, y solo queda esperar a ver cómo se desarrolla esto, ya que también uno de los factores que influyeron en los fracasos fue el cansancio por el cine de los superhéroes, ya que a partir de este momento podríamos estar presenciando la caída o el resurgimiento del cine de superhéroes.